postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. En el capítulo 16 de Samuel dice: leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y el versículo 5 dice: y él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a su hijo, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este he escogido. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y dijo: tampoco a este he elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía pues por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se lo levantó luego a Samuel y se volvió a Rama. Qué palabra, ¿no? Vamos a orar para que Dios nos dé un buen entendimiento de esta palabra y que la podamos recibir, porque Dios va a hablar mucho a través de esta palabra. Necesitamos el conocimiento que Dios nos dé en cuanto a este llamado. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tú bendigas, Señor, esta palabra en nuestro corazón. Sé que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra entre hasta el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lámpara a mis pies es tu palabra y alumbrera a nuestro camino, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, que esta tu palabra, Señor, declaro, Señor, que en esta mañana tu palabra entrará hasta lo más profundo de nuestro corazón y hará sanar y restaurar aún lo que está oculto en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres con poder a través de tu palabra en nuestra mente. Reprendemos toda incredulidad, echamos fuera toda duda, toda ceguera, todo velo. Declaramos, Señor, que en esta mañana, en el nombre de Jesús, todo velo, toda escama, toda sordera, todo aquello que perturba la mente, lo echamos fuera. Cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca, Espíritu Santo, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra en esta mañana. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Resulta que
Saúl gobernaba Israel y desobedeció. Después, si uno puede leer la historia para atrás, desobedeció la historia. Entonces cae y Dios lo desecha, porque quiere Dios hijos obedientes. Y entonces cada cual en su lugar tiene que hacer lo que el patrón, lo que Dios te dice o lo que el patrón te manda, no lo que uno quiere. Y Dios le puso a Saúl ciertos términos y resulta que él no lo respetó. Entonces Dios lo desecha y aún más dice que él estaba arrepentido de haberlo levantado como rey. Entonces le dice a Samuel, al profeta: mirá, andá a Isaí de Belén, que allá me he previsto de sus hijos un rey. Entonces va y lo recibe Isaí, su papá, y le dice: vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. Entonces Isaí dijo: gloria a Dios, uno de mis hijos rey, se me terminaron los problemas. ¿Viste? Levantar uno, Dios levanta a alguien de la familia y dice: se me terminaron los problemas. Entonces Isaí dice: acá tengo mi hijo mayor, el más musculoso, el más fuerte. No, pero no es este. Entonces Dios le avisa a Samuel y le dice: mira que yo no miro su parecer, sino miro su corazón. Así que no mire su parecer, si es bonito, si es rubio, si es fortachón, no mire su parecer, porque yo no miro esas cosas, yo miro el corazón. Entonces Isaí le presenta: bueno, si no es este es mi otro hijo. No, tampoco es este. Y tengo este otro. No, tampoco es este. Y Samuel escuchaba si Dios le confirmaba. Y a veces por quedar bien uno dice: sí, es este. Y no, no es este. Entonces, qué importante. Yo también miro la parte del profeta, ¿no? Que tenía buena comunión con Dios y sabía cuando era de Dios y no era de Dios. Entonces, ¿es este mi hijo? No, no es este. Y así pasaron 7 hijos. Dice: pero ninguno de estos yo siento que es de parte de Dios. ¿Te falta algún hijo a vos? Sí, hay uno chiquito que está cuidando las ovejas en el campo. Bueno, anda a buscarlo porque no los vamos a sentar en la mesa hasta que no venga ese chico. Y apareció. ¿Quién era? David. Pequeño, creo que tenía 12, 14 años. Chiquito, joven. Y Dios le dice: es este. Este es el hijo que yo he elegido por rey. Entonces Dios le dice a Samuel: levántate, toma el cuerno de aceite, úngelo. Y ahí lo ungió como David, lo ungió como rey y se fue. El Espíritu Santo, al estar ungido, el Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón de David, porque ¿qué había puesto? Ahora vamos a ver esta escena. Después la vamos a transportar más adelante, así que ténganla bien presente, porque todo une con todo, ¿no? Y resulta que un poquito más adelante se presenta el pueblo de Saúl, todavía que estaba como rey, que Dios lo había desechado, pero todavía estaba ejerciendo. Se presenta que estaban luchando cuerpo a cuerpo con los filisteos. Y se presenta uno de un lado. Muchos conocemos esta historia. Los filisteos de un lado, los de Saúl, el pueblo de Israel, del otro. Y estaban ahí. Y ya estaban a punto de empezar la batalla. Y había un gigante llamado Goliat, que salía del medio de los filisteos del campo enemigo. Medía un poco más o menos unos 3 metros. Era tamaño más o menos de 5 o 6 personas juntas, un monstruo temeroso, y amenazaba al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel estaba asustado, estaba con miedo. Entonces el papá de Isaí, el papá de David, le dice: mira, agarra estos quesos
y esta botella de leche, pan, y lleva a donde están tus hermanos. Y fíjate, contame cómo están, porque, claro, como todo padre, estaría ansioso por saber qué está pasando, cómo están los hijos. Y David va con todo y le pregunta por el hermano, y el hermano le dice: ¿a qué has venido acá? Vos has venido a llevarle cuento a tu viejo, a mi viejo, ¿no? Has venido a chusmear acá, has venido a qué. Vos has venido a ver cómo estamos, curioso. Vos acá no tenés que hacer. Dejaste tus ovejas allá en el medio del campo y viniste acá. Y no lo escuchó. Y agarró y siguió de largo y se encuentra con el otro hermano. Vamos a ver qué pasa. El capítulo 17, versículo 17. 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tu hermano una efa de estos granos tostados y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los millares, y mira si tu hermano es tan bueno, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había dicho, le había mandado, y llegó al campamento. Y cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que salió? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y asignará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira con David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Y apartándose de él hacia el otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y lo refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: David, ve y Jehová esté contigo. Qué historia, ¿no? Qué hermoso. Ahora, esta prédica la he predicado muchas veces y la hemos escuchado muchísimas veces, de cómo David venció a Goliat con una gomera, todo podemos ver. Ahora, cuando yo leía esta parte, ya hacía unos días sentía que tenía que predicar esto. Yo digo, ¿por qué el Señor eligió un chico y no eligió un grande? ¿Por qué, habiendo personas de músculos grandes, diestro, ducho en la guerra, en la batalla, elige a un niño que no tiene experiencia, un niño que no tiene cuerpo, no le da físico, para enfrentar un gigante que tenía casi la altura de esta pantalla, una cosa gigante? Ver eso era una mole. Estaba todo un cuerpo del cuerpo de Saúl, del ejército, estaba asustado por ver a ese enemigo, ¿no? Y encima el enemigo lo amenazaba. Le decía: si hay alguno de ustedes que son tan buenos, que venga y que me desafíe, y nosotros seremos sus siervos de ustedes. Pero si yo gano, todos ustedes van a ser siervos míos. Entonces nadie se animaba a enfrentarlo. Entonces David escucha esa amenaza de él, y David viene de una manera que dice: ¿cómo puede ser que esa persona tenga amedrentada a todo el pueblo de Israel y provocando al Dios de Israel, al ejército de Israel? ¿Cómo se atreve este incircunciso mantener en aprobio al cuerpo de Israel? Y la palabra aprobio es vergüenza, vergüenza ajena, vergüenza pública. Eso significa. Y como ejército de Dios, este enemigo los tenía en vergüenza al pueblo de Israel. O sea que lo tenía en vergüenza a Dios. O sea, ¿dónde está tu Dios? Lo tenía en vergüenza. Entonces, esa vergüenza los amedrentaba y decía: ¿cómo están haciendo avergonzar el nombre de Dios? Ahora, volviendo para atrás, yo digo, ¿por qué Dios elige un niño? ¿Por qué? Y entonces yo digo, este niño no estaba pensando, no tenía su confianza puesta en la fuerza y en la experiencia que tenían los demás. Lo otro era porque eran diestros y en eso tenían la confianza. Porque eran muchos, era un ejército, estaban confiados en eso, y en el escudo, y en la espada, y en la capacidad. Este niño no tenía nada de todo eso. Es más, si lo leemos, Saúl le hace poner toda esta armadura a David. Le pone el escudo, la capa, todo. Y David va a pelear con Goliat. Y David no puede, dice: yo soy pequeño y no puedo contra este armamento, es muy pesado para mí. Yo no estoy acostumbrado. Y se sacó todo, dice: déjame con lo que yo estoy adiestrado, con lo que yo he aprendido. Entonces, David, digo, Dios puso la confianza en un niño. Entonces este niño había aprendido a confiar en Dios y no en su armadura. Y mirando, él dice: cuando venía un oso, cuando venía un lobo, cuando venía un león a querer arrebatar las ovejas de mi papá, yo salía y los corría. Y si alguno de esos leones me hacía frente, un oso, yo lo agarraba de la quijada y lo rompía y lo mataba.
¿Eh? Sí. El padre no sabía lo que estaba pasando con el hijo. Los hermanos no sabían lo que estaban pasando con el hijo. Los tíos y todos no sabían lo que estaban pasando. Lo que David había aprendido a desarrollar en el desierto. Nadie sabía lo que David hacía. Y esto me hizo pensar en una película y en la vida de Sansón, que cuando se tenía que enfrentar a un enemigo, venía sobre él el poder, la presencia del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, aún con una quijada en la mano, mataba de a 1000 y 2000 y 3000 y 5000 filisteos. Venía sobre él el Espíritu de Dios y mataba lo que encontraba. Y eso fue la vida de Sansón, que un día de esto vamos a predicarlo porque es muy buena enseñanza. Entonces, cuando venía un oso, cuando venía un león, venía la presencia del Espíritu Santo sobre ese niño, y en el poder del Espíritu, en el nombre de Jehová de los ejércitos, él derribaba el oso, derribaba el león. Porque un niño de 12 años, 14 o 1000 niños juntos, ¿quién se atreve a hacerle frente a un león? Y en el medio del desierto, un oso. ¿Quién se le atreve a hacer frente a un oso? Y yo me imagino que, porque esto es real, ¿quién se puede hacerle frente a un león? Y hambriento, sin herramientas, sin una ametralladora, sin una pistola. David tenía un cayado, un palo y una gomera. Es todo lo que tenía. Pero él tenía la presencia del Espíritu de Dios. Él tenía la presencia de Dios en su interior. Y entonces él estaba dispuesto. Mirá, si me matás o te mato, pero a mí las ovejas no me las toca, pues son de mi padre y las puso a mi cuidado. Y acá es a donde yo quiero, a donde el Señor me hizo ver este mensaje, que David le importaba más el interés de su padre. El interés de David era cuidar lo que el padre le había dado. El papá de David solo quería el puesto, quería que llegara a ser rey para estar bien él. Pero fíjate vos que dice, yo no miro al parecer de su hermosura, yo miro el corazón. David Dios daba su vida por amor a esas ovejas, por amor a su padre. Y yo digo, hay una similitud con Jesús, porque Jesús a los 11 años con María y José fueron al pueblo, y cuando venían en caravana, de repente María se vuelve y no lo encuentra a Jesús, y lo buscan, y caminaron como 3 días buscándolo a Jesús y no lo encontraban. Jesús tenía 11 años. Y por ahí lo encuentra María predicándole a los reyes. ¿Qué haces, hijo? Te estuve buscando hace 3 días que te estamos buscando. ¿Cómo preguntas esto? ¿No sabes que en los negocios de mi padre yo tengo que estar? Entonces, aún de pequeño, su anhelo era estar en los negocios del padre. Este pequeño David estaba en el negocio de su padre. Y yo digo, ¿qué similitud hay entre David y Jesús? Su anhelo era cuidar sus ovejas. Ahora, ¿qué espíritu había en David? Pero no solamente el Espíritu de Dios había reposado en él, porque si el Espíritu de Dios reposa, no va a reposar en un lugar equivocado, reposa en un lugar que sabe el corazón. Porque Dios dice que Él mira el corazón. Y Él fue quien lo eligió. Dios escogió a David. ¿Por qué? Y yo digo, eso lo trae en nosotros cuando Dios nos escoge a nosotros con un propósito. Y ninguno de los que estamos acá, Dios no eligió a dedo. Nos eligió con un propósito y puso algo sobre nosotros.
Entonces, Dios tiene un propósito con cada uno. Dios tenía un propósito con David. Un pequeño de 14 años, Dios lo usa porque estaba conforme al corazón de Dios. Y cuando lleva con los quesos y se lo da a los hermanos, y ahí dice, escucha, ¿cómo permití que uno venga a desafiar al escuadrón de los hijos de Dios? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo permiten ustedes? ¿Cómo permiten? Y se enojó David. Y le agarró rabia porque dice, ¿cómo puede ser que están permitiendo? ¿Cómo puede ser que están con este aprobio, dejándose pasar con la vergüenza al público? Y David dijo, yo lo voy a hacer frente. Mira que vos vas a hacer frente. Y lo lleva. Y David lo lleva a Saúl. Y ahí empieza la conversación con Saúl. Y Saúl le permite. Yo digo, no va a llevar a un chico a la guerra. Y dice, yo tengo testimonio que Dios me ayudó. Y si Dios me libró del oso, y si Dios me libró del león, también me va a librar de este. Si Dios me ayudó allá, también me va a ayudar acá. Entonces dijo, bueno, ve con tu Dios. Y Saúl le dio toda la armadura y no quiso ponerse la armadura. Entonces David va y dice, déjame lo que yo he aprendido a usar, la gomera. Y él corre al campo de batalla y lo desafía. Y el Goliat le dice que no hay nadie que pueda mandar, que vas a mandar a un chico para pelear. Y el enemigo lo quiso amedrentar. Y todo el pueblo estaba, yo no sé, pero a mí me daría vergüenza, ¿no? Que un niño vaya a hacer lo que yo debo hacer. Y así estaba todo el ejército de Saúl, viendo cómo David iba, un pequeñito, sin nada, ni traje, yo creo que hasta en pata andaría, todo lo que tenía, a enfrentar a semejante gigante. Yo me imagino esa escena, y Goliat amenazándolo. ¿Qué, yo soy perro que me vienes a pelear con un palo? Y el enemigo lo amedrentaba. Como así también a veces el enemigo nos amedrenta a nosotros. Y David le dijo, más yo vengo en el nombre de Jehová del ejército. Y el enemigo quiso amedrentar a David porque era pequeño, pero no sabía quién estaba dentro de ese niño. Estaba el Espíritu de Dios, como también sabemos nosotros quién está dentro de nosotros. Cuando el enemigo nos quiere amedrentar y dice, vos, ¿con qué cara te venías a hacer esto? ¿Vos? ¿Con qué derecho? Vos no tenés, vos no podés. Y entonces, más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David le declara la palabra, dice, yo hoy te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar por comida a las aves de los cielos. Esa misma palabra el enemigo se la dijo a David. Dice, vos, mocoso, hoy yo te voy a cortar la cabeza y vas a hacer. No, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te derribaré hoy. Y sabrán que aquí está Jehová. Sabrán que en el pueblo de Israel está Dios. Y este no se la esperaba. Y David corrió al campo, a la línea de batalla. Entonces el paladín gigante dice que empezó y echó a andar. Y era que había como una línea, ponerle esa columna, y empezaron los dos a bajar. Pero David fue y se paró primero. No le permitió que el enemigo ganara un metro de ventaja en su territorio. Él fue y se corrió hasta el límite de batalla, tomó la piedra y el enemigo empezó a atacarlo.
Y él con su gomerita, una piedrita, en el nombre de Jesús, se le clava la piedra en el centro de la frente a Goliat y cae de frente al suelo desmayado. Y con su misma espada se la saca, y no podía levantarla del peso que tenía porque era chico, pero él le corta la cabeza al enemigo y derribó. Y levanta la cabeza y dice: acá está el enemigo. Pero mientras tanto, todo el pueblo de Israel estaba: mira si se entera el padre que está haciendo esto, mira la mamá si se entera. Me imagino los pensamientos de todos. Y si el enemigo lo mata, vamos a ser todos nosotros esclavos. Ese es el riesgo que corría todo Israel. Y la palabra tenían que... Y sin embargo, toda la expectativa vieron. Y cuando vieron que Goliat mató al gigante, que David mató al gigante, todo el pueblo de Israel, ¡oh!, se levantaron todos, ¡oh!, y ahí tomaron la inspiración y ahí corrieron todos, corriendo por todo, y los corrieron a los filisteos y los mataron a todos. Ahora se hicieron los valientes, pero un niño le dio la victoria. Un niño le dio la victoria. Un niño que había aprendido a confiar en Dios y no en las armas. Porque el Señor dice: es con mi espíritu, no es con vuestra fuerza. Y la victoria que Dios da a su pueblo, su esperanza, son los niños. Porque Dios va a levantar la nueva generación. Porque entre comillas los grandes tenían la respuesta. Los grandes eran lo que sabían, pero los grandes confiaban en su fuerza y no confiaban en Dios. Eran creyentes porque era el pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel. Pero David, ¿por qué estaba solo en el desierto? Y Dios, ¿por qué lo mantenía allí? Era un propósito de Dios. Por eso Dios levantó un niño para derribar toda la amenaza que había sobre todo el pueblo de Israel. Hoy hay una gran amenaza sobre la iglesia. El pueblo de Dios está amedrentado. La iglesia en sí está amedrentada. Y Dios está levantando una nueva generación. Y yo eso lo puedo recibir y lo puedo ver. Como los niños es el futuro de una nueva generación en el Espíritu. Dios va a levantar David. Por eso, niños que están investidos con el poder del Espíritu de Dios. Porque es con mi espíritu y es con mi presencia. Es el poder del Espíritu de Dios. Y yo digo, gloria a Dios por esta. Dice: yo mataba oso y mataba león. Y dice: ¿por qué Dios elige? ¿Por qué Dios elige a un niño? Porque el niño depende solamente de lo que Dios le puede dar. Depende del Padre. Y a veces Dios en su llamado dice: bienaventurados los niños, porque de tal es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque es Dios quien les sustenta.
Y cuando dejamos que el poder de Dios comience a fluir en nuestra vida, cuando dejamos que Dios haga lo que Él tenga que hacer en nosotros, entonces David en su interior dice: yo tengo la autoridad para no dejarme amenazar por ese enemigo. Porque el pueblo de Israel veían gigantes, pero David veía a Dios que era más grande que ese gigante. Entonces el diablo es mentiroso y padre de mentira, y lo que quiere hacer es hacernos creer las mentiras diciendo que no vas a salir. El enemigo hace creer mentiras y escuchamos su amenaza, y la escuchamos tantas veces que hasta se hacen reales. Por eso el Señor dice: andad en el Espíritu, velad para que no entréis en tentación. Si David hubiese estado con el pueblo de Saúl, también quizás se hubiese contaminado. Pero David vivía una vida aparte con Dios. Y si en este tiempo nosotros buscamos y estamos enchufados en el problema de la sociedad, empezamos a ver que la sociedad es como un Goliat. Nos amedranta y decimos: ¿cómo vamos a salir de esto? Pero yo más vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi Dios es real, y Dios es más grande que toda situación que uno puede estar atravesando. Entonces es una vida de fe. Entonces Dios quiere que vivamos este estilo de vida, de saber quién somos en Cristo Jesús. David sabía: yo sé quién es, yo sé quién está conmigo. Yo cuando veía un león, un oso, yo le hacía frente. Ese espíritu que tenía David por dentro, ese espíritu de fuego. Y Dios quiere que tengamos ese espíritu. Entonces nada nos podrá hacer frente. Y esas pequeñas victorias que que nosotros creemos que eran pequeñas victorias, pero David lo llevó a fortalecerse. Si venía un oso, venía un león, yo lo vencía. Y esa misma victoria, dice: si así estuvo Dios, también va a estar para vencer este gigante. Si Dios te ha sostenido hasta ahora, si hay gigantes en nuestro corazón que todavía tenemos que vencer, si hay gigantes que a veces hemos luchado, pedirle al Espíritu Santo de Dios: Señor, quiero que me revista de esa unción, que me revista de ese poder para poder vencer todos esos obstáculos, porque es con mi espíritu. David, entonces Dios probó el corazón de David, porque el mismo corazón, David no buscó su gloria para él como lo buscó Isaí, su padre, y sus hermanos. David se dio por todo el pueblo de Israel. El Señor, teniendo toda su gloria, Él se dio por amor a nosotros. Y ese amor, y cuando nosotros nos damos por amor a su obra, Él los da por nosotros. Ese es el corazón de David, que Él no buscó acomodar su propia necesidad, sino buscó, Él se daba por amor a las ovejas. Mira que yo voy a arriesgar la vida por una oveja. Mira que yo voy a arriesgar la vida que se coman. Entonces por eso es que Jesús dice que a veces el pastor asalariado, cuando ve que viene el lobo o el oso o el león a querer comer las ovejas, las deja. Pero David no fue así. David enfrentaba al enemigo. Por eso que cuando viene alguien a querer arrebatar a una de las ovejas, tenemos que salir a arrebatar y enfrentar a ese enemigo que viene a querer robarnos. Porque esto es propiedad de Dios, somos propiedad de Dios, somos sus ungidos. Entonces tenemos que defender y ver el corazón de David. ¿Por qué Dios eligió a David? ¿Por qué Dios eligió a este niño? ¿Por qué Dios lo eligió? Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios pesa los corazones. Y Dios está mirando lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. ¿Cuál es nuestro interés?
¿Por qué Dios desechó todos los hermanos y eligió al más chiquito? ¿Que no servían? No, Dios no buscaba apariencia bonita, no buscaba la belleza, no buscaba. Dios estaba mirando el corazón de esa persona. Y eso es a donde Dios va a depositar eso, su unción, su presencia. Y David era transportador, transportaba la presencia de Dios. Él andaba con la presencia de Dios. Y entonces eso es lo que necesitamos todos los días, la presencia de Dios. Dejar que Dios haga en nosotros, y Él quiere que podamos vencer ese obstáculo. Entonces, con este pensamiento se presenta el oso, se presenta el león delante de nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos la situación? Un examen, un estudio, un trabajo, una enfermedad, un estado de un matrimonio, un hijo, una familia, un trabajo. Entonces ahí es donde tenemos que enfrentar al gigante. David lo enfrentó. ¿Por qué lo enfrentó? Porque Dios lo había marcado, y lo había marcado con su espíritu. Dios nos eligió a nosotros. Pasó por delante de muchas personas, pero te eligió a vos. Dios eligió a uno. Había en la vida de José había muchos hermanos, pero Dios eligió a José. Si Dios te eligió a vos, es porque Dios tiene algo que Él vio que tú tienes, y Él quiere revestirte con esa presencia, con esa unción, porque Dios dice: yo me proveí de un rey para llevar una victoria. Por eso Dios elige, no a todos, pero sí elige para cierta misión. A mí me eligió para un pastor, para ser pastor. A vos te eligió para ser una guerrera, un guerrero, para ser un padre, una madre, para ser algo en los propósitos de Dios. Por eso Dios tiene determinado. ¿Se imaginan para qué Dios lo estaba adiestrando a David en el desierto? ¿Por qué Dios lo estaba adiestrando? Y no se daba cuenta para qué era. Y Dios te está adiestrando para algo en este tiempo. Dios te está preparando para una misión. Quizás no te des cuenta como David, pero Dios te está preparando para algo. Una gran victoria en tu casa, en tu familia, en tu barrio. Quizás esas sean las luchas que tengas. Quizás esas sean las batallas que tengas que enfrentar, sean los leones que vengan o los osos que tengas que enfrentar. Pero Dios te está adiestrando. David había aprendido a pelear en el poder del Espíritu. Cada día tengamos esto presente. Señor, no puedo con mi fuerza. Y ahí venía el oso y venía el león, y David le diría: Señor, no permitas que se me robe mis ovejas. Señor, dame la fuerza para poder vencer. Y por eso es que Dios elige a un pequeño, un niño. Porque Dios eligió a David, que era pequeño, porque él dice: Señor, no puedo con mi fuerza, pues soy pequeño. Señor. Y el Señor venía y te socorría. Por eso el Señor dice que nadie podrá entrar a los cielos si no se hace como un niño. Y en cada situación que tengamos nosotros, decirle: Señor, no puedo con mi fuerza, yo te necesito. Amén. Gloria a Dios. Recuerda que el Señor te ha dado toda la autoridad para hacerle frente a todos tus enemigos. Y David, Dios le había dado esa autoridad para hacerle frente, y lo llevó de victoria en victoria. Pero cuando David veía el oso y el león,
David no acudía a enfrentar al león, sino encomendaba sus cosas a Dios. Decía: Señor, no puedo con mi fuerza, ayúdame a vencer. Quizás ese gigante sea un vicio, una adicción, una pobreza, una enfermedad. Quizás ese gigante sea algo fuerte que te está acechando contra su vida. Decirle: Señor, no puedo con mi fuerza, necesito que me des, necesito que me ayudes, Señor. Y cuando uno es chico, el Señor te hace grande. Y cuando David era chiquito, Dios lo levantaba y lo hacía grande, porque aprendió a confiar en Dios y no en su fuerza. Y a veces luchamos con nuestra fuerza. Hay un adulterio, hay pornografía, hay celo, hay envidia. ¿Cuántos gigantes hay en la vida de un cristiano, de una persona? Y sí, Señor, yo reconozco que no puedo con mi fuerza. Yo necesito, Señor, tu fuerza. Y cuando nos humillamos, Dios nos levanta y nos da la victoria. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán.